Wow. Mis hermanos, buenos días. Buenos días. Señor los bendiga a todos. Es un gozo y un privilegio el poder estar delante de ustedes. Yo me paro mucho aquí, pero no es exactamente igual. Hay un poquito más de peso sobre lo que uno hace cuando tiene la palabra del Señor confiada en sus manos. Pero es de verdad un gozo y un privilegio el poder compartir con ustedes esto de la palabra del Señor. Y antes de orar, yo solamente les quiero hacer una pregunta. Bueno, esto no es una pregunta, pero Nicolás no le pasó nada. Ok, se dio muy duro. Carla me dijo, sí le pasó algo. Se va a hinchar, pero no se rompió, ni se partió la boca, ni nada por el estilo. Así que gracias al Señor. La pregunta que les quiero hacer es, ¿alguna vez ustedes han escuchado, y pueden levantar la mano si es afirmativa su respuesta, ¿alguna vez han escuchado o dicho que ustedes o alguien es hijo de Dios? Es algo común que se dice. De hecho, la gente lo usa hasta en su nombre de Facebook. ¿Verdad? El hijo favorito de Dios. Seguro lo han visto. En este mensaje de hoy, yo he titulado Hijos, Imagen y Semejanza. Porque lo que vamos a ver es qué significa ser hijos de Dios. Es algo que decimos muy a menudo, pero quizás tiene un significado mucho más grande, hermoso, pero también peligroso de lo que hemos pensado. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco porque tú me has tenido digno de pararme aquí para representarte y para hablar con tus palabras, Señor. Y yo quiero que tú me uses, Señor, como tú usabas a Moisés y como usaste a tu Hijo, Señor, y como usaste a tus siervos, los apóstoles, y como usas a nuestros pastores, y como usas a cualquiera, Señor, que tu Espíritu se posa sobre él para hablar de parte tuya. Ojalá, Señor, que todos podamos ser edificados al reconocer qué hermoso es que somos tus hijos, y también qué grande y qué temible es que somos tus hijos. Te pido que perdones mis pecados, Señor, porque ¿quién puede pararse delante de ti y asumir que es limpio? Y que en tu sangre y en tu pureza podamos estar delante de ti y expresar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si ustedes han leído las palabras de Jesús, probablemente se habrán dado cuenta, igual que yo, que Jesús dice cosas controversiales muchas veces. Él, en sus discursos, solía decir cosas que ponían a la gente como en preocupación, en alerta. Eran cosas difíciles de digerir, cosas que no parecían tener mucho sentido, o que uno al escucharlas, de verdad, eran chocantes. Yo elegí usar la palabra controversial porque eso era lo que causaba controversia entre los que lo escuchaban. Se preguntaban, ¿qué es lo que él quiere decir? Y principalmente era porque si tomaban literal lo que Jesús decía, habían problemas. Por ejemplo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Reacción de la gente, si esto es literal, Jesús está hablando de canibalismo. Tenemos que comernos su cuerpo. Eso es imposible. Jesús dice algo controversial. Y la gente en ese momento decidió dejar de escucharlo por eso. O una que yo sé que todos escuchamos a menudo y hemos leído e intentamos seguir. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Obviamente no lo podemos tomar literal. Todos aquí seríamos tuertos o ciegos y no tendríamos manos. Pero Jesús lo dice de esa manera. Él lo dice para causar algún tipo de impresión en sus oyentes. Y el pasaje que vamos a ver hoy, en Juan capítulo 10, contiene, yo creo que la expresión más controversial que Jesús ha dicho o dijo en toda su vida. Y es que Él dice, yo soy Dios, básicamente. Él dice, yo y el Padre somos uno. O también dice antes de eso, yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes y yo usamos esa expresión, pero para nosotros no parece controversial. Pero para su audiencia en ese momento fue muy, muy controversial. Tan controversial que su reacción fue tomar piedras para apedrearlo y acabar con él en ese momento. Decir que uno es el Hijo de Dios es blasfemar, hermanos, si lo tomamos de forma literal, porque Dios no tiene hijos.
Pero entonces Jesús decide responder a esas preocupaciones, esas respuestas del pueblo, diciendo algo que es igual de controversial para mí. Y yo siento que para nosotros en el siglo XXI es más controversial escuchar lo que él dice a continuación que él diga que él es hijo de Dios. Porque él dice, no dice la Escritura, ustedes son dioses. ¿Cuál es el problema? Aunque yo diga que yo soy el hijo de Dios, si la misma Biblia dice que ustedes son dioses. Y yo sé que eso sí suena controversial. Decir que ustedes son dioses o que yo soy Dios suena como la blasfemia más grande que alguien pudiera decir en este momento. Pero con este mensaje yo quisiera que pudiéramos entender lo que Jesús dice. Y quiero aclarar que el propósito, cuando Jesús o cualquier persona dice algo controversial, lo dice porque Él quiere llamar la atención. El objetivo es que ustedes prendan sus radares, enciendan sus oídos, pongan su mente a funcionar, que les choque, hasta les duela, con el propósito de que lo que se dice tenga un significado y un efecto más trascendente. No es lo mismo si Carla cocina algo que está bueno y yo digo, wow, esto está muy rico. Eso es lo que yo quiero decir, pero ella se va a quedar como que, sí, qué bueno. Ahora, si yo digo, wow, esto está para morirse, ahora tiene más sentido, pero la muerte es algo controversial. La muerte no es lo que literalmente pasa cuando yo me como la lasaña de Carla, que ustedes tienen que probarla. Pero como yo quiero que ella sienta que esto es grande, yo voy a utilizar una exageración para que sus oídos y su corazón perciba lo que yo quiero decir. Y por lo regular, las cosas que Jesús dice, que son controversiales, Él las dice porque solemos minimizar su significado, solemos ignorar su significado, porque es demasiado grande para nuestros oídos. Y es mejor reducirlo. Entonces Jesús tiene que tirar, como dicen, el punchline, para que creamos y entendamos lo que Él está diciendo. Así que en la mañana de hoy vamos a descubrir qué significa que Jesús diga que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que Él diga, ustedes son dioses? Y como yo no quiero que ustedes me apedreen, yo les voy a explicar pronto qué es lo que significa eso, porque ustedes no son Dios, ni yo tampoco. Pero la verdad central que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es que cuando Dios nos llama o nos hace sus hijos, Él nos está llamando a ser iguales a Él. ¿Okay? Hay una similitud entre ser hijos de Dios y ser iguales a Dios o ser dioses, como Jesús dice. Y el pasaje que Jesús está citando cuando Él dice, ustedes son dioses, bueno, antes de, ya que déjenme seguir la presentación que está aquí, vamos a leer todo el pasaje para que ustedes tengan un mejor contexto de qué es lo que está pasando. Estamos en Juan 10, versículo 30. Solo para que tengan un poco de contexto, al principio del capítulo Jesús está haciendo un discurso donde Él dice que Él es el buen pastor. Y así como en todo el libro de Juan, el propósito del libro es igualar a Jesús con Dios, es decir, que Jesús es Dios. Para eso Juan escribe su evangelio. Y en este capítulo, Jesús es igual a Dios en que Él es el buen pastor. El que escuchó a Jesús decir, yo soy el buen pastor, inmediatamente debió haber pensado que Jesús estaba diciendo algo muy grande. Porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. ¿Cómo es que Jesús puede ser el buen pastor si el pastor es Dios? Jesús en este capítulo se está haciendo igual a Dios en que Él es el pastor de Israel y del mundo y en que Él es el Hijo de Dios, algo que también es muy grande. Entonces, terminando ese discurso, Él dice lo que encontramos en el versículo 30. Dice así, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemias, y porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en su ley, yo dije, son dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es grande. O sea, si esto no es decir yo soy Dios, yo no sé qué es decir yo soy Dios.
Y los fariseos, los saduceos, los líderes de Israel entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Se escandalizaron, fueron controvertidos y su reacción fue: vamos a acabar con esta persona porque está blasfemando. Pero entonces Jesús les cita el Salmo 82. Una elección brillante cuando te van a matar. Decir algo aún peor de lo que tú habías dicho antes. El Salmo 82, versículo 6, que es el versículo que él cita, dice: yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Entonces ya aquí yo me limpio las manos como Pilato y ustedes no me apedrean a mí. Cuando Jesús dice, ustedes son dioses, o cuando yo estoy diciendo, ustedes son dioses, los fariseos eran dioses, no nos referimos a que literalmente ellos eran la deidad, sino que en la Biblia, en el lenguaje bíblico, ser dioses era igual a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un hijo, ese hijo se parece a mí. Y la palabra hijo, la expresión hijo de en la Biblia, se refiere como algo de la misma categoría. Por ejemplo, ustedes son hijos de Adán. Ustedes no son literalmente hijos de Adán, pero son humanos, igual que yo, y venimos de él. ¿Entienden? Cuando se dice hijo de los dioses o hijo de Dios, estamos diciendo que estamos en la misma categoría de Dios de alguna manera u otra, a pesar de que no seamos exactamente iguales a Dios. Y entonces lo que yo quiero es que descubramos cómo es que somos iguales a Dios al ser llamados hijos de Dios. Y en este pasaje, mis hermanos, encontramos dos tipos de hijos de Dios. Los líderes, que quieren acabar con Jesús, y Jesús, que es el verdadero hijo. Y vamos a ver como primer paso en este estudio que todos nosotros, los líderes religiosos, ustedes y yo y cualquier persona, somos hijos de Dios, pero hijos rebeldes de Dios, hijos cortados de su familia, hijos separados de su pacto. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a los líderes, que ellos, a pesar de ser como Dios, se han rebelado en contra de Dios mismo. Y vamos a entender esta imagen de ser hijos de Dios, empezando con Adán. Adán, si le podemos dar para atrás en la diapositiva, muchas gracias. Adán era hijo de Dios. Y en el capítulo 3 de Lucas se hace una genealogía de Jesús. Y se dice, Jesús era supuestamente hijo de José. Y José era hijo del papá de José, yo no me acuerdo cómo se llama. Y el papá de José era hijo del abuelo de José, que era hijo de, y termina en el versículo 38 de Lucas 3 diciendo, hijo de Set. Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, obvio, Dios lo creó directamente a él. Él fue hecho a la imagen de Dios. Después, entonces, vamos a ver ahora en Génesis 5, cómo el lenguaje de hijos se parece al lenguaje de la creación. Cuando Adán tiene su hijo Set, dice la Biblia que él engendró un hijo en su imagen y a su semejanza. Igual como cuando Dios creó a Adán, que lo creó a su imagen y a su semejanza. Lo que uno hace cuando tiene un hijo es en cierto modo replicar lo que Dios hizo en el principio. Dios hizo a la humanidad parecido a él. Nosotros tenemos personitas como Nicolás que son parecidos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso de ser imagen? Ahora sí, una imagen, la esfinge de Giza, representa bien lo que es una imagen. Una imagen en la Biblia significa una representación, es una estatua. Es algo que un rey levantaba para que cualquier persona que lo viera pudiera decir, este reino le pertenece a esa persona. La estatua representa al rey. Cuando Dios creó a Adán, Él lo creó para que representara al rey. Piénsenlo, si Dios no hubiera creado al hombre, Él hubiera creado, ¿verdad?, las plantas, los animales, las estrellas, y alguien, no sé quién porque no habrían humanos, pero ¿verdad?, sigan conmigo, alguien pudiera ver la creación y preguntarse, ¿de quién es esto? ¿Quién es el rey de esto? ¿Quién es el gobernante? ¿Quién rige esto? Y no sabría, porque Dios está en el cielo, Él trasciende la creación, Él no tiene un cuerpo, Él no puede ser visto. ¿Qué hizo Dios? Él hizo lo que hizo el faraón ahí. Él levantó una estatua, algo que lo representa. Y ahora cualquier persona que quiere preguntar, ¿de quién es la creación? Solamente los tiene que ver a ustedes y a mí y decir, la creación le pertenece a Dios porque los humanos son la representación de Dios. ¿Qué significa semejanza? Semejanza, aquí pongo una imagen de una revista, la revista Burda. Mi mamá, Valentina, que está ahí,
Vamos a ponerla a pasar vergüenza ahora. Ella siempre cuenta que cuando ella era adolescente, ella aprendió a coser. Ella se hacía su propia ropa. Y ella un día logró vender su primera prenda creada por ella misma. Y era que una persona, ya no me acuerdo bien, pero una persona le regalaba revistas burdas, que eran revistas que tenían patrones de coser. ¿Y qué es la semejanza? Hecho a su imagen y semejanza. Bueno, Dios es el patrón. Y todo lo que sale del patrón sigue su semejanza. Cuando Él crea a Adán, no solamente Adán lo representa, sino que Adán tiene que ser igual a Él. Porque Dios es el patrón. Y Adán tiene que seguir el patrón que fue diseñado. Esto en Génesis 1 culmina diciendo que el hombre fue creado a imagen de Dios, semejanza de Dios, para reinar, para dominar la tierra. ¿Por qué? Porque si Dios es el rey del universo y nosotros somos similares a Dios, ¿cuál es nuestro propósito? Él nos puso aquí para gobernar la creación, para cuidarla, para regirla. Ese es el llamado que todos tenemos. Así que en ese sentido, todos los seres humanos, igual que Adán y en Adán, somos hijos de Dios. Pero Adán falló. Adán se rebeló contra el diseño de Dios. En vez de Adán seguir la imagen y la semejanza de Dios, alguien le dijo, ¿tú sabes qué? Tú puedes ser como Dios. Y entonces, él se lo creyó. En vez de él querer seguir el patrón de la revista burda y hacer un vestido a la imagen del patrón, él dijo, no, yo voy a hacer mi propio patrón. Yo voy a hacer mi propia imagen y mi propia semejanza. Y por eso el enemigo es llamado, o sea, somos llamados también hijos del diablo, de nuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él es el que se inventó el patrón de querer ser el patrón. Él fue el que se inventó el patrón de negarse a seguir la imagen de Dios y ser su propia imagen él mismo. Se me pasó decir algo de gobernar para que esto ya caiga como que bien afianzado en sus corazones. Ayer yo estaba viendo Tarzán con Nicolás. Tarzán, en mi opinión, es la mejor película de Disney, de las viejas, que son las buenas. Yo lloro cada vez que la veo. Y ayer, que estaba preparando la prédica, no estaba muy atento, entonces en vez de llorar, solamente se me hizo un nudo en la garganta. Pero Tarzán es increíble. Al final de la película, si no han visto Tarzán, véanla, y si ya la vieron, véanla otra vez después, okay, en la tarde, cuando ustedes estén tranquilos en su casa. Pero una de las partes de la trama es que Tarzán, al ser un humano, no encaja en su familia de gorilas. Okay. Y su padre adoptivo, el gorila Kerchak, que era el líder de la manada, nunca lo aceptó como su hijo verdadero. Pero al final de la película, Tarzán rescata a todo el mundo, ¿verdad? Es su acto heroico, como toda buena película, y Kerchak está muriendo. Y ahí al final, él le pide perdón y le dice, perdóname porque yo nunca te acepté como uno de nosotros. Y sus últimas palabras son decirle a Tarzán, mi hijo. Inmediatamente lo que sucede es que Tarzán se levanta como un gorila y actúa como el líder de la manada, y la manada lo sigue. Tarzán no era un gorila. Nosotros no somos Dios, no somos deidad, pero al ser llamados hijos de Dios, recibimos la potestad y la responsabilidad de guiar el mundo que Dios creó. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es grande. Y evidentemente tan grande que todos fallamos, ¿verdad? Así que podemos resumir la imagen de Dios en representar a Dios, en ser iguales o seguir el patrón de Dios y en gobernar como Dios. Y ya les dije que Adán falló, perdón que me pasé con la diapositiva, Adán falló porque él quiso ser igual a Dios, más de lo que Dios diseñó que él podía hacerlo. Entonces Dios elige otra imagen para, yo lo digo así como si él no supiera, aunque su plan era desde la eternidad, okay, pero sigan conmigo y con el idioma, para ver si ahora podemos encontrar otro humano que puede ser la imagen de Dios. Ya que toda la humanidad falló, Dios decide elegir a una nación en particular. Él llama a Abraham y le dice que su pueblo, y a través de Moisés, el pueblo de Israel, en el pacto en el monte Sinaí, fueron llamados a ser la imagen de Dios que Adán falló en ser. A ser los hijos de Dios que Adán se rebeló en ser. ¿Okay? Entonces tenemos a Moisés. Y Moisés es expuesto en la Biblia como un personaje que se parecía tanto a Dios que uno lo lee y es controversial. Porque dice en Éxodo 4 que para el pueblo Moisés era como Dios y Aarón era como su profeta. Moisés fue llamado profeta de Dios, pero delante del pueblo Moisés era tan parecido a Dios que él era la imagen de Dios ahí.
Y Aarón entonces fue llamado a expresar las palabras que Moisés, por su falta de valentía, no quiso expresar. Si solo se quedara ahí, no fuera tan controversial. Pero en Éxodo 7, cuando Moisés y Aarón se van a parar delante de Faraón, Dios dice que Él lo ha puesto para que Él sea Dios a Faraón. Y ustedes ven la diapositiva ahí. Realmente dice como Dios. En la versión que estamos utilizando, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice, yo te hago como Dios para Faraón. Pero si ustedes lo leen en hebreo, no dice cómo. No hay ninguna preposición ahí. Solamente dice, yo te hago Dios a Faraón. Cuando uno lee eso, yo creo que en la Reina Valera lo dice. Si uno lo lee así, uno se pregunta, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? No es Él Dios. ¿Cómo es que Él está levantando un hombre y diciendo que ese hombre va a ser Dios para Faraón? Hermano, significa lo mismo. Él es la imagen de Dios, Él no es Dios. Pero ¿ustedes creen que Faraón alguna vez había visto o conocido al Dios de Israel? Jamás. ¿Quién se lo presentó? Moisés. Moisés era lo más parecido que Faraón jamás llegó a ver del Dios de nosotros. Y así ustedes y yo deberíamos ser lo más parecido que cualquier persona llegar a ver de Dios. Porque Dios no está aquí. Él está aquí en espíritu, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Así que Moisés es llamado a ser la imagen de Dios, a ser el hijo de Dios, a ser semejante a Dios. Después, Moisés es parte del pueblo de Israel. Y como parte del pueblo de Israel, Moisés también es hijo de Dios, porque Israel representa a Dios. Miren cómo Dios habla de Israel en Éxodo 4:22. Dice que Israel es mi hijo, mi primogénito. Él lo dice. Si Moisés es israelita, él es el hijo de Dios, escogido para representarlo. Y como gobernante, Moisés era el hijo de Dios porque él fue puesto como juez y rey sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 18 de Éxodo, él tiene una pequeña discusión con su suegro, donde Jetro le dice que él no puede gobernar al pueblo él solo porque él no da abasto. ¿Y qué hace Moisés? Él pone imágenes suyas debajo de él para que puedan dominar al pueblo. Dios puso a Moisés, Moisés puso jueces que gobernaran al pueblo de Israel y así él podía dar abasto. Y dice Jetro literalmente, tú vas a representar al pueblo delante de Dios. Tú eres el vínculo entre Dios y el pueblo. Tú vas a enseñarle al pueblo, pero entonces los jueces que tú vas a levantar van a hacer la función de hijo de Dios por debajo de ti. Exactamente lo mismo que hizo Dios con nosotros. Ahora, ¿Moisés lo logró? Más o menos. A mí me gusta pensar que él, en algunos casos o sentidos, él lo logró, porque su rostro, hay una escena en la Biblia donde después de bajar del monte Sinaí, su rostro resplandece con la gloria de Dios. ¿Ustedes han conocido a alguien que se parezca tanto a Dios, que su rostro brille? Me imagino que no. Pero los judíos lo vieron ahí. Alguien cuyo rostro brillaba, se parecía mucho a Dios. Él casi lo logra, pero también falló. Porque cuando llegó el momento crucial de decirle a la piedra, saca agua, ¿qué hizo Moisés? Él no siguió el patrón, él hizo su propio patrón. Él golpeó la piedra. Fue reprobado. Él también fue un hijo rebelde. ¿Y qué pasó con el pueblo que Dios había dicho que iba a ser el hijo de Dios? También falló. Miren en Deuteronomio 32, básicamente ahí dice que el pueblo de Israel fue llamado a ser hijo de Dios, pero que ya no son ninguno hijo. Fueron, ¿cómo es que uno dice? Desheredados. Fueron sacados de la familia. Porque por su perversión, por su arrogancia, por su corrupción, se alejaron de Dios. Y de esa familia es que son los fariseos y los líderes religiosos con que Jesús está hablando. Ellos son parte de ese mismo pueblo que fue llamado a ser la imagen de Dios, pero nunca lograron ser la imagen de Dios. Que fueron creados para ser la imagen de Dios, pero se rebelaron. Y en vez de seguir el patrón, se levantaron para ser su propio patrón. Y ellos están luchando unos contra los otros. Cuando los líderes religiosos se enfrentan a Jesús, Jesús les dice, ¿qué les dice? Ustedes son guías ciegos. Ustedes son personas que cuando alguien quiere entrar al reino de los cielos, en vez de darle a ustedes acceso, ustedes cierran la puerta. Pero ustedes tampoco entran. Entonces ellos no son hijos de Dios porque se rebelaron, pero cuando alguien quiere serlo, también le ponen traba. ¿Qué clase de hijos son estos que están desafiando al verdadero Hijo de Dios? Jesús, no era fácil, señores. Cuando Jesús cita el Salmo 82, Él está haciendo una comparación directa entre los fariseos y Él.
Porque ellos y ustedes y yo somos hijos rebeldes, pero Jesús es el único hijo, el unigénito del Padre, el único que realmente es igual a Dios. Y ese es el segundo hijo que tenemos en este pasaje. En este pasaje son 8 versículos. En 3 ocasiones Jesús se hace igual a Dios. En el versículo 30 él dice, yo y el Padre somos uno. En el 36 dice, yo soy el Hijo de Dios. Y en el 38 él dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Los fariseos escuchan eso y dicen, ¿qué es esto? Esto es blasfemia. El Hijo de Dios es Israel y soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Tú no puedes venir aquí a mi templo a desafiar mi autoridad. Y Jesús le dice, ¿ustedes se creen la gran cosa? ¿Ustedes creen que ustedes son dioses? ¿Cuál es el problema entonces? Yo puedo ser el Hijo de Dios también. Y yo se lo demuestro con las obras del Padre que ustedes no tienen. Miren cómo los autores del Nuevo Testamento hablan acerca de Jesús como la imagen de Dios. En Colosenses 1:15 dice Pablo que Jesús es la imagen, la representación del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Dios, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Nosotros somos estatuas de Dios. Si nuestro contenido de Dios fuera, ¿cuánto? 1%, para ser generosos. El contenido de Jesús, de la imagen de Dios, es absolutamente infinito. 100% no es suficiente porque Dios es infinito. Él es la verdadera imagen de Dios. Pablo también compara a Jesús con ese Moisés cuyo rostro resplandeció al parecerse a Dios. Y él compara también el pacto que Moisés estableció con el pueblo de Israel y el pacto que Jesús establece con la humanidad. Y él dice que el primer pacto era glorioso. Era tan glorioso que Moisés brillaba con la gloria de Dios. Pero si lo comparamos con la gloria del rostro de Cristo y con la gloria del pacto que Cristo tiene con nosotros, Moisés ni brillaba, Moisés era oscuro, al lado del brillo de la gloria de Dios, en la cara de Jesús. Y ahí lo dice. Básicamente, Pablo está diciendo, el que ve a Jesús puede conocer la gloria del Padre. Jesús es la imagen de Dios y Él es la semejanza de Dios. Y entonces Juan agarra todo eso y lo cuaja y dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el único Hijo del Padre, el que está en su seno, no pude evitar pensar en este versículo cuando Nicolás se cayó. ¿Dónde yo puse a Nicolás? Ustedes me vieron corriendo con él ahí, ¿verdad? En mi seno. Nadie ha estado tan cerca de Dios como Jesús. Jesús es el verdadero Hijo de Dios porque Él está en el corazón del Padre. Él y el Padre son tan íntimos, tan cercanos, que Él es su verdadero Hijo. Nadie jamás ha sido la imagen de Dios o podría serla. Nadie ha conocido a Dios, pero Jesús es el verdadero Hijo. Y el que conoce a Cristo, Él puede conocer a Dios. Y entonces cuando Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús? Con toda picardía, me imagino. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Carla y yo discutimos. Vamos a hacer esa encuesta aquí. No respondan, por favor, porque no podríamos terminar la prédica. Pero ¿a quién se parece más Nicolás? A su tío. El que ha visto a Nicolás ha visto a Mario. El que ha visto a Nicolás ha visto a Carla. Y sí, es verdad, el que ha visto a Nicolás también ha visto a José Carlos. El que ha visto a Jesús ha visto a Dios. En contraste con nosotros, el que nos ve a nosotros no ve a Dios, ve una excusa de Dios. Ve una bajísima representación de Dios, porque nosotros nos rebelamos de nuestro Padre. Pero Jesús lo logró. Él logró ser la imagen de Dios, porque en vez de Él querer ser el patrón, miren lo increíble wow. El hombre no es el patrón, ¿verdad? El hombre tiene que seguir el patrón. ¿Qué dice el hombre? No, yo quiero ser el patrón. Yo voy a ser Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el patrón. Pero en vez de Él exaltarse como el patrón, como Dios, Él se somete, Él se humilla y Él obedece a su Padre en todo. Cuando Él podía decir, no, yo voy a hacer lo que se me pegue mi gana aquí, Jesús dijo, no, las obras que yo hago vienen de mi Padre.
Las cosas que yo digo, las palabras que yo digo, son las palabras que mi Padre me dio. Las personas que yo tengo son las personas que mi Padre me dio. Yo no hago nada sin el Padre. Jesús dependía en todo de su Padre. A pesar de él ser Dios, él dependía completamente de Dios. ¿Cómo habla eso de nuestra imagen de Dios? ¿Cómo habla eso de nosotros como hijos de Dios? A veces nosotros creemos que podemos hacer todo por nosotros mismos. Eso creía Adán. Él creía que él podía hacerlo todo por sí mismo. Pero no fue así. Solo Jesús puede hacerlo todo por sí mismo y él decide seguir al Padre. Si comparamos a este hijo unigénito aprobado con los fariseos, hijos rebeldes desaprobados, entonces tiene mucho sentido que Jesús cite el Salmo 82. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 82 para que ustedes vean lo que Jesús está haciendo. Yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús. Ah, no, tú no puedes ser hijo de Dios, imposible, es una blasfemia. Y entonces Jesús dice, espérense. ¿Ustedes son los hijos de Dios? Pues miren lo que dice la Biblia, que no puede ser violada de ustedes. Dice, el Salmo 82, versículo 1, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los dioses, de los líderes, de los reyes, de los jueces, de los fariseos. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Fariseos, estamos discutiendo quién es el Hijo de Dios. Pero si ustedes quieren ser hijos de Dios, entonces respóndanme esto. ¿Hasta cuándo ustedes van a guiar a este pueblo con pecado, con injusticia, con corrupción? ¿Hasta cuándo ustedes van a ostentarse en que su imagen de Dios les da la capacidad de hacer lo que a ustedes se les pegue su gana? Dios dice, no es así. Ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo, pero van a morir como muere cualquier mortal. ¿Ustedes se creen que ustedes son hijos de Dios? Yo soy el Hijo de Dios inmortal. ¿Ustedes creen que ustedes pueden enseñar y la gente los va a seguir? Yo soy el buen pastor. Los que vinieron antes de mí son asalariados. Ellos no dan su vida por las ovejas. Ellos no las aman realmente. Ellos no son la imagen perfecta de Dios. Yo sí. Jesús, en su controversia, lo que está haciendo en buen dominicano, dándole una galleta sin mano a los fariseos y diciéndoles, la imagen de Dios no está en ustedes, sino que está en mí. Y entonces yo me pregunto, mis hermanos, tenemos esos dos hijos en la historia, en el pasaje, ya lo vimos. Pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para esa persona que pone en su nombre de Facebook el hijo favorito de Dios? ¿Qué significa para ti que dices, no, porque verdad, cuando decimos todos somos hijos de Dios, eso también es controversial. Solo los cristianos, solo los creyentes son hijos de Dios. Nosotros que nos enorgullecemos, a veces hasta pecaminosamente, con ese título de ser hijos de Dios, ¿qué significa eso para ti y para mí? Yo siento que muchas veces somos como los fariseos. Tenemos ese nombre de hijos de Dios y creemos que podemos hacer con él lo que se nos pegue la gana. Creemos que solamente podemos tomar del nombre, el nombre hijo de Dios, la parte agradable. Pero también hay un llamado que viene con el título hijo de Dios. Jesús fue muy tajante ahí. El que no lo sigue, Dios lo va a cortar. O sea, no ustedes, sino los fariseos. Él los cortó y dijo, ustedes no son el Hijo de Dios, soy yo. Entonces, ¿cómo somos nosotros hijos de Dios? Bueno, somos los hijos adoptivos de Dios. Cuando la humanidad entera fue hija de Dios, se rebeló, ya no somos hijos de Dios, fuimos desheredados. Ahora los hijos de Dios son aquellos que son adoptados en la familia de Jesucristo. ¿Verdad? No porque lo merecemos, porque todos somos hijos rebeldes. No porque nos parezcamos a Dios realmente, porque todos hemos corrompido su imagen. Sino porque Cristo, en su amor, en su gracia, nos ha hecho hijos de Dios. Ahora, eso conlleva una gran responsabilidad. Pero antes de hablar de esa responsabilidad, yo quisiera recordarles que muchas veces pensamos que el Evangelio tiene que ver solamente con que Dios nos salvó, nos hizo sus hijos, y entonces ya vamos a estar con Dios nuestro Padre en nuestra casita en el cielo. Eso es verdad. Una gran parte del Evangelio es que Cristo murió para salvarnos y darnos vida eterna. Eso es un don, un regalo, y ustedes lo recibieron y yo. Pero ese no es el fin de la historia. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Cada vez que el Nuevo Testamento habla de Jesús como hijo de Dios, habla de nosotros también y de cómo eso tiene repercusiones para nosotros. Ese pasaje que leímos de Colosenses, que Jesús es la imagen de Dios invisible, antes de decir eso dice que
Jesús nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Antes estábamos en el reino de los hijos desobedientes y rebeldes. Jesús, por su gracia, la parte agradable de ser hijos de Dios, nos rescató, ¿verdad? Pero después, en el versículo 18 de Colosenses 1, Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo les tengo una pregunta. Esto es del tamaño de mi cara. Si yo tapo mi cara así, mi cabeza, ¿ustedes pueden reconocerme? Con mi cuerpo solamente. ¿Ustedes saben quién yo soy? Funcionó. Si Jesús es la imagen de Dios y Él es la cabeza, ¿qué de ustedes, iglesia? ¿No debería ser Dios perfectamente reconocible en ustedes, su cuerpo, y en mí? ¿No somos la imagen también del Dios invisible? No por nosotros, sino porque Cristo decidió ponerse sobre nosotros para que seamos parte de su cuerpo. Y ese pasaje en 2 Corintios, donde Pablo compara a Moisés con Jesús y el pacto de Moisés con el pacto de Jesús, ¿qué él dice? Que nosotros, al ver la gloria del rostro de Jesús, somos transformados como el que ve un espejo de gloria en gloria por Dios, por el Espíritu. Si nosotros creemos que Jesús es la imagen de Dios, nosotros vamos a ver esa imagen, a contemplarla. ¿Por qué Moisés brilló? Porque él vio a Dios. Él vio a Dios de espaldas y bajó del monte y brillaba. Pero no vemos nosotros a Cristo cara a cara. No lo conocemos con intimidad. Entonces el que ve a Cristo debe ir creciendo de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia real entre los fariseos y nosotros. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Miren cómo Juan habla de ser hijos de Dios. En 1 de Juan 3, él dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Verdad? Más adelante él dice que lo que habremos de ser no se ha manifestado todavía. Nosotros no entendemos todavía el nivel de lo parecido que podemos ser a Dios. No tenemos idea porque eso no se ha manifestado. Pero cuando veamos a Cristo cara a cara en su venida, ahí se va a manifestar la relación íntima y directa que tenemos con Él. Y ahí seremos transformados plenamente a la imagen de Jesús. Juan dice que el que cree esto se purifica. Juan dice que el que cree esto dice, no, espérate. Si yo estoy aquí, esta es mi similitud con Dios. Allá está la similitud perfecta con Dios. Si yo creo que yo voy a llegar allá, ¿qué yo tengo que hacer? Yo me voy a quedar aquí sentado, esperar que Cristo venga para que me transforme a su imagen. No. El que cree que va a ser transformado día tras día, se purifica. Yo creo que es lo mejor que un padre puede escuchar. Uno de mis mejores amigos me contó una vez que a su hija le preguntaron qué ella quería hacer cuando fuera grande. Y ella respondió, yo quiero ser mi papá. Obviamente le dijeron que eso es imposible. Pero no hay nada que llene más el corazón de un padre que pensar que su hijo se quiera parecer a él. Y si Dios nos ha hecho sus hijos, ¿qué ustedes creen que Él espera de nosotros? No que tengamos controversia en nuestros corazones por pensar que podemos ser iguales a Dios, sino que lo deseemos, que digamos, mi meta, mi sueño en la vida es parecerme a mi Padre que me engendró, a mi Padre que me hizo igual a Él para que yo me acercara a Él cada día más. Y hermanos, yo les digo que yo creo que somos parecidos a los fariseos, porque yo siento que queda controversia en nuestros corazones. Queda un tabito como de, cónchale, pero es que yo no puedo ser igual a Dios. Eso está bien, porque no podemos ser igual a Dios. Pero los fariseos tropezaron con las declaraciones de Jesús porque ellos no podían aceptar que los humanos podrían ser igual a Dios. Ellos tienen razón. Ahora, los fariseos no estaban contando con un personaje sumamente importante, que es el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre los fariseos y ustedes. Y yo, porque yo también estoy en este grupo. O sea, es imposible ser igual a Dios. Pero entonces Dios hizo algo curioso. En Cristo, en su gracia, Él vino y entró en nuestros corazones. Y ahora el Dios del universo
mora dentro mío. ¿Qué significa eso? Que ahora yo tengo el poder de Dios para ser igual a Dios. Lo que los fariseos no lo aceptaban porque ellos tenían razón, era imposible. Lo único que ellos necesitaban era poder ver en Cristo el Dios verdadero. Y ellos hubieran puesto su fe en Él y hubieran recibido el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos la historia completa. Sabemos que Cristo es la imagen de Dios. Lo hemos creído. Y los que hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo adentro. Así que tenemos en nosotros el poder de ser igual a Dios. Dios nos otorgó, nos obsequió el poder de ser iguales a Dios. Porque Él quiere que seamos iguales a Dios. Porque el Padre lo que más anhela es que su Hijo se parezca a Él. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿por qué será que nosotros nos controvertimos, tenemos miedo de acercarnos a Dios, de parecernos a Dios? Cada vez que alguien habla de la santificación, de dejar el pecado, vamos a decir, yo lucho con la mentira, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, aunque todos mentimos. Yo lucho con la mentira y yo estoy tratando de dejar de decir mentira y yo sé que el Señor me está empoderando con su Espíritu para dejar de mentir, pero yo sé que yo no lo voy a lograr perfectamente, porque yo no soy perfecto. En el cielo yo no voy a decir mentira, pero aquí yo lo estoy intentando. ¿Ustedes alguna vez han escuchado algo así o han dicho algo así? Yo lo he dicho. Eso es cierto. Y es un maravilloso consuelo el recordar que no importa cuántas veces fracasemos, el Padre está ahí para abrazarnos y para recibirnos en su familia. Porque esto no tiene que ver con tu desempeño, sino con la gracia y el amor de Dios. Maravilloso, espectacular. Pero no tienes que parecerte a Dios. No tienes que acercarte a Dios. Yo siento que a veces yo lo he usado, yo mismo lo he usado como una excusa para no esforzarme tanto, para no pedirle al Señor la suficiente fuerza. Hay veces que yo estoy enfrente del pecado y yo sé que solamente con una oración el Señor me va a librar de la tentación. Pero es que si yo se lo pido, Él me va a librar. Y yo lo que quiero es pecar. Yo no quiero ser igual a Dios, yo quiero ser igual a mí. Entonces a veces nosotros usamos esa verdad teológica del amor de Dios y nos conformamos con no parecernos a la imagen suya. Y eso no tiene sentido, hermanos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de una familia en la que se diga que un hijo no puede ser igual a sus padres? Y que, no, Nicolás no se puede parecer a Mario. Él no se puede parecer tanto a Mario, no. Nicolás no se puede parecer tanto a Carla. Eso es imposible. ¿Qué es lo que la gente dice siempre? Mira cuánto se parece. O mira cuánto se va a parecer. Yo creo que, o sea, yo no soy el primero que ha agarrado una foto de mi hijo y la ha comparado con una foto mía a su edad. Como para hacer una proyección más o menos de a dónde él va a llegar. Una vez, ya estoy terminando mis hermanos, una vez yo agarré una de esas aplicaciones que como que cambian las imágenes y me puse viejo y calvo. Ok. Y lo que yo vi no fue a mí, fue la imagen de mi papá. Fue así. Y yo tengo esa foto ahí, porque cada vez que yo la veo es imposible, es idéntico. Yo no sé cómo la inteligencia artificial logró predecir eso, pero es igualito. Yo no sé qué tanto yo me puedo parecer a mi papá todavía, o qué tanto me puedo parecer a mi mamá. Pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. En vez de pensar, yo no puedo parecerme a Dios tanto, yo no puedo ser tan parecido, tan similar, tan igual a Dios. Me callaron ya. No. No podemos ser dioses, imposible. En vez de pensar eso, lo que deberíamos es como algo emocionante, con emoción, con agradecimiento, con muchísima humildad y también con mucho temor, porque Dios es muy grande. Dios es exageradamente grande. Pero con todo eso junto deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto yo me puedo parecer a Dios? Si yo me veo de aquí a, 30 años, ¿qué tanto yo voy a ser parecido a mi padre? Nosotros no pensamos así.
por lo regular ponemos un muro y cerramos el capítulo y decimos, yo no puedo ser igual a Dios. Yo no puedo ser santo como Dios es santo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Yo no puedo imitar a Cristo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Yo no puedo ser puro. ¿Eso es lo que dice Juan? No. Él dice, se purifica. Si realmente creemos que somos hijos de Dios, vamos a reconocer que nos podemos parecer tanto a Él que ni siquiera entendemos la similitud que eso puede significar. Y la paternidad tiene dos caras. Una cara es el amor, la paciencia, la misericordia, la ternura. Por lo regular en mi casa, esa parte de la paternidad es Carla. Porque ella ve a Nicolás y recuerda cuando él era un bebecito que estaba en su seno y veía su carita y lo tocaba. Yo estaba durmiendo en ese momento. Y cuando ella lo ve y lo ve tan grande así, dice, wow, qué grande él está. Pero después lo ve otra vez y dice, ay, es que él es chiquito. Y entonces cuando Nicolás está haciendo una rabieta o cuando él dice, tú no, o algo así, Carla nada más me mira y lo mira y dice, ay, es que él es chiquito. Ella es fuerte, pero hay veces que no lo puede evitar, que le sale ese amor. Y hermanos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Él nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Él nos ve con esa misericordia, esa gracia, ese amor, esa ternura. No importa cuántas veces tú caigas, Él te va a levantar. No importa cuántas veces tú te alejes de Él, Él te va a abrazar. No importa lo que sea que tú hagas, Él va a estar ahí para ti. Pero ¿quién soy yo? Muchas veces. El que de una vez se para y busca la correa y dice, no, espérate, hay que reformarlo esto. Hay que arreglarlo esto. Esto tiene que crecer a la imagen de un buen hombre. Yo no puedo quedarme aquí y esperar que este niño que dice, tú no, cambie solo. Yo tengo que cambiarlo. La filiación, la cualidad de ser hijo, tiene dos caras. Uno es misericordia infinita y la otra es una expectativa infinita de madurez y de similitud y de crecimiento. El Padre quiere ambas cosas de nosotros. Los fariseos no entendían eso, no querían aceptarlo, pero Cristo se los dijo. Ustedes no pueden ser los hijos de Dios si al mismo tiempo no quieren ser los hijos de Dios. Tenemos que recibir el amor del Padre, pero tenemos que también reconocer que Él espera grandes cosas de nosotros. Y Él nos ha dado el poder para que nosotros seamos grandes. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Mayores cosas que estas harán ustedes. ¿Por qué? Porque Él les iba a dar su espíritu. Así que, hermanos, quizás es un poquito controversial el pensar que somos iguales a Dios. Pero eso es lo que la Biblia dice. Y no como algo difícil de digerir, sino como algo lleno de amor, de gracia, como una oportunidad hermosa. Y entonces yo quiero ser un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, pero yo quiero ser cada vez más parecido a mi Padre. Y ustedes, cuando ustedes entran por la puerta de la iglesia, ¿ustedes creen que la gente los ve a ustedes o ven al reflejo de su Padre? Cuando ustedes están en el trabajo, ¿ustedes creen que la gente los ve a ustedes o ve el reflejo de su Padre? Cuando yo estaba esta mañana practicando esta prédica y Nicolás estaba embromando y yo no podía, yo estaba nerviosísimo, ¿qué salió de mí? ¿Yo o el reflejo de mi Padre? Que cuando la gente hable con ustedes, hablen con su Padre. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Nosotros ninguno hemos visto a Cristo. Él está en el cielo ya. El que ha visto el cuerpo de Cristo, ese ha visto al Padre. Ese es nuestro llamado, excelso, elevado. No lo merecemos, pero Dios nos lo dio. Así que pensemos en esto, en el cuán grande amor que Dios nos dio, que algún día seremos tan parecidos a Él como Cristo lo es. Y día tras día purifiquémonos para que nos acerquemos a esa imagen. Señor, yo te agradezco porque yo soy un hijo rebelde.
porque yo soy un hijo corrupto y un hijo malo. Y nosotros todos lo somos, Señor. No merecemos que tú nos aceptes en tu casa. Como el hijo pródigo le dijo a su padre, hazme como uno de tus siervos. Pero tú eres misericordioso, Señor. Tú eres lleno de bondad, de paciencia. Tu misericordia se renueva cada día y tú nos abrazaste con un amor que no podemos comprender. Haznos entonces fieles hijos tuyos. Haznos una imagen que te refleje, que te represente. Córtanos con la tijera tuya. Haznos como tu patrón, Señor. Que cuando la gente nos vea, no vea a cualquier persona. No vea simplemente a un hijo de Adán cualquiera. Que vean en nosotros a los hijos de Dios. Y que ese llamado nos llene de alegría y de gozo. Pero que también de un temor reverente nos llene de una emoción y de una expectativa de que queramos ser más parecidos a ti. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.